Te damos gracias por tu presencia divina en medio nuestro, Padre Santo. Gracias por este privilegio hermoso y precioso de poder reunirnos los hermanos juntos y en armonía para alabarte, para glorificarte, para darte muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre Santo, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, Padre de la gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, conforme a tu palabra, Señor mío y Dios mío, tú nos has dado autoridad, Padre Celestial, para deshacer y destruir todas las obras del adversario. Para esto apareció el Hijo de Dios en nuestras vidas, para deshacer todas las obras del enemigo. Por eso destruimos en esta mañana toda obra del adversario, toda obra de brujería, de hechicería, de satanismo, de santerismo, de ocultismo y de vudú, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Conjuramos toda opresión de enfermedad, destruimos toda opresión de enfermedad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre de la gloria, porque por medio de Jesucristo somos salvos, somos sanos, somos bendecidos, somos prosperados. Gracias, Padre Santo, porque el gran amor de Dios se manifestó cuando envió a Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a tener ese cántico hermoso para vivirlo en nuestro corazón. Yo creo que resume lo que es nuestra vida cristiana. Es muy corto, muy sencilla la letra, pero resume haber decidido seguir a Cristo. Amén. Por encima de todas las cosas. Tomen asiento por un momento, damos la gloria a Dios. Seguir a Cristo, ser seguidor, ser propiedad de Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a hacer un mensaje, sermón expositivo de todo este capítulo, donde tenemos mucha enseñanza, especialmente para este tiempo. Ya han pasado en el mundo 2 picos de la famosa pandemia del coronavirus y estamos todavía en medio de estas circunstancias. No es algo nuevo, las pestes vienen desde tiempos antiguos, desde tiempos atrás, es decir, que nosotros estudiando la historia, y las pestes han sido una situación muy terrible, aún en la Biblia. En la Biblia encontramos que a Moisés le fue dado la orden de esparcir unas cenizas y las personas se llenaron de tumores en una plaga. Así que miremoslo un momentico. En Éxodo capítulo 9, vamos un momentico a Éxodo capítulo 9, versículo 8. Dice que está la plaga de úlceras, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Entonces empezamos a entender que la peste que ha sucedido aún desde principios de la humanidad y aún en los tiempos bíblicos, mis hermanos, concluimos: esto es un juicio de Dios. Y lo vamos a mirar entonces, regresando nuevamente a Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Por qué es importante que estudiemos esto? Porque, como les digo, ya ha pasado más de un año y larguito de esta situación, y todavía el pueblo cristiano se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hay muchas personas que uno las ve de pronto ministrando, echando fuera al diablo, al espíritu de coronavirus. Entonces tenemos que mirar si esto es de Dios o esto es
del diablo, porque de pronto no es echar fuera al diablo, sino que estamos bajo un juicio de Dios. Pero Satanás, versículo 1, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién fue el que motivó a David a hacer algo? Dice que Satanás, ¿cierto? Incitó a David a que hiciese censo de Israel, y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo: id de hacer censo a Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? La primera pregunta es: ¿existieron los censos? Sí existieron censos anteriores, en Números capítulo 1, y precisamente Números se llama el libro de Números porque era contar, pero ahí no pasó nada. ¿Por qué en Números 1 existe un censo y no pasó nada? Porque era un censo ordenado por Dios. Lo primero es que tenemos que entender que aquí fue Satanás el que le incitó a David a que hiciera el censo, no fue una orden de Dios, no fue un mandato de Dios. Y entonces dice, ya Joab, que era el general del ejército de David, le dice que eso sería ¿para qué? Para pecado. Ya Joab dijo, no lo hagamos, mi señor, mi rey, no hagamos esto, no podemos contar al pueblo de Israel, porque Joab ya entendía que esto no era un mandato de Dios. Muchas veces nosotros actuamos en nuestra vida, nos equivocamos y tal vez obedecemos a los impulsos de la carne, a los impulsos humanos, y hacemos cosas que no son agradables a Dios. Ahora, dice el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número. ¿Dónde iba? Me perdí. Y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era, ¿qué dice ahí? La orden del rey era ¿qué? Abominable. Era una orden del rey. Sin embargo, Joab tuvo que cumplirla porque era la orden del rey. Ese censo, mis hermanos, nos damos cuenta, ¿qué fue a quién estaba contando Joab? A los hombres de guerra. El informe trae es cuántos sacaban espada. Ahí no dijeron, bueno, hay tantos niños, hay tantas mujeres. Lo que el censo estaba haciendo era contando los hombres de guerra, ¿cierto? Y dice la palabra entonces que entre estos no fueron contados ¿quiénes? Los levitas ni los de Benjamín, porque la orden era abominable al rey. Entonces cuando Joab va y cumple la orden, la cumple a medias. El rey quería saber cuántos hombres de guerra tenía. Sin embargo, Joab ocultó el número de los de Benjamín, o sea, le trajo un informe de que hay menos hombres de guerra. Bueno, esto es porque Joab sabía cuál era la intención de David. Asimismo, versículo 7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, lo que vemos es un juicio de Dios. Si bien es cierto, Satanás fue el que incitó a David a que hiciera el censo, por haber hecho eso, lo que viene es ¿qué? Un juicio de Dios. Así se llamaban las pestes en la antigüedad. En la antigüedad le decían a las pestes la ira de Dios, la ira de Jehová. Entonces nos damos cuenta que eso desagradó a Dios y hirió a Israel. En ese momento, David dice y confiesa y reconoce su pecado. ¿Cuál es el pecado? He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy alocadamente. David reconoce su pecado, pero hasta ahí no encontramos una respuesta clara,
situación clara de por qué fue que David mandó a censar al pueblo. Sin embargo, hay una versión, la traducción del lenguaje actual, Primera de Crónicas 21:8, lo buscamos en la versión del lenguaje actual, y allí dice: pero David le dijo a Dios: hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Ahora sí entendemos. ¿Por qué fue que David mandó a hacer el censo? ¿Por qué fue que mandó a contar sus soldados? Porque él quería sentir una seguridad de saber: tengo un gran ejército. Y entonces basó su confianza en saber que tendría un gran número de soldados que irían por él a la guerra. Y dice entonces: basé mi confianza por desconfiar de ti y basar mi seguridad. Mis hermanos, esto es abominable delante de Dios. Muchas veces nosotros no confiamos tanto en Dios, sino que basamos nuestra seguridad en otras cosas. ¿Cuántos quisiéramos decir: yo tengo una gran cuenta de ahorros, y sentirnos confiados y tranquilos? Y decir: el dinero es mi confianza. O sentirse bien sanamente, físicamente, no tener ninguna dolencia y decir: esta es mi confianza. Muchas veces nosotros ponemos la confianza en sí mismos o en las cosas del mundo, y no ponemos nuestra confianza en Dios. Lo abominable delante del Señor es cuando buscamos nuestra confianza por fuera de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él debe ser nuestra confianza. Jehová debe ser nuestra esperanza. Jehová debe ser en quien depositamos toda nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, no importa las circunstancias que estemos viviendo, lo que Dios nos está diciendo es: depositemos nuestra confianza siempre en Dios. Basemos nuestra seguridad en Dios. Y en este tiempo es donde se ve que nuestra seguridad tiene que estar basada en Dios. Es un tiempo difícil, es un tiempo donde vemos que hay peste, mortandad, y nuestra confianza tiene que estar basada en Dios. Aferrarnos a esa promesa que encontramos en el Salmo 91: caerán 1000 a tu lado, más 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esa debe ser nuestra confianza. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, cumplimos con bañarnos las manos, cumplimos con el alcohol, la desinfección, todas estas cosas. Pero yo me pregunto: si este fuera el fin y la respuesta definitiva, pues no hubiese tanta enfermedad ni mortandad en el mundo. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Él es nuestra fe y nuestra confianza, mas a ti no te llegará. Es una promesa de Dios y tenemos que aferrarnos a esa promesa divina. Y como dice en las Sagradas Escrituras: sabe Dios librar a los que le aman. Decirle: Señor, tú eres poderoso para guardarme y para acercarme. Amén. Es un tiempo que estamos viviendo y podríamos pensar: bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? Las pestes en la antigüedad duraron hasta 100 años. Pasaron generaciones y todavía seguía hasta la peste negra, la peste bubónica. Todo esto existía y pasaba durante mucho tiempo. Nosotros vemos una luz al final del túnel en menos de 1 año y medio, y damos la gloria a Dios porque es el Señor el que lo ha permitido. Pero aún en San Mateo 24 nos dice: oiréis de guerras y de pestes. O sea, no es la última, no es ni la primera ni la última. Tenemos que siempre basar nuestra confianza en Dios. Amén. Amén. He hecho locamente, y vuelvo a leer en Primera de Crónicas en la versión del lenguaje actual: hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. A veces confiamos tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Eso es basar nuestra confianza en nosotros mismos. Versículo 9: y habló Jehová al vidente de David diciendo, el vidente era el mismo profeta, o así le decían a los profetas en la antigüedad: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo.
escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, porque estamos en un juicio de Dios por lo que hizo, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. ¿Cómo se llama la peste en la tierra? La espada de Jehová. La espada de Jehová. El juicio de Dios por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestra abominación con que hemos pecado contra el Señor. Y entonces dice, escoge uno de ellos. David, ¿cuál escogió? David escogió entonces, él había pasado ya por guerras, había pasado ya por hambres, y entonces escogió ¿qué? La peste. Dijo entonces haya peste. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 días. 3 días. Dios tiene el control. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Solo Dios sabe cuándo termina este tiempo de coronavirus, porque Dios tiene el control. Él sabe el tiempo en el que inicia y el tiempo en el que termina. Y podríamos pensar humanamente, pero los científicos están tratando. Solo Dios es el que sabe el inicio y el fin de lo que está sucediendo. El Señor tiene el control. Toda la humanidad son sus siervos, sus servidores. A veces pensamos que solamente la iglesia está bajo la potestad de Dios. Toda la humanidad está bajo la potestad y la autoridad de Jehová. Y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel. Volvemos a ver entonces, ¿quién fue el que envió la peste? Jehová envió una peste en Israel. Entonces el diablo incitó a David a que cometiera pecado, pero la peste la envió ¿quién? Jehová. Esta pregunta es en la que nosotros tenemos que tener claridad, porque a veces pensamos y decimos que no es un juicio de Dios, sino que simplemente es una obra de Satanás. Y como tenemos autoridad sobre el espíritu inmundo y los demonios para echarlo afuera, estamos echando fuera al demonio, pero es que el demonio no es el que está actuando en este momento. Esto es un juicio de Dios. ¿Y por qué vienen los juicios de Dios? Como decía mi hermano en el momento de la alabanza, vienen los juicios de Dios porque tal vez nosotros tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar en nuestra vida. Y eso es lo que no estamos viendo en el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo, mis hermanos? Está esperando que se levante la cuarentena, que pase el coronavirus. ¿Para qué? Para volver a la discoteca, para volver al trago, para volver al mundo de pecado. Pero ninguno está diciendo, tan pronto pase esta situación, adoraré y alabaré al Señor por su misericordia, porque Dios me guardó. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, viene entonces esa situación, viene la peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Dios está obrando en un juicio, y solamente Dios puede determinar y decir en un momento dado, basta ya, detén tu mano. ¿En qué momento puede decirlo Él? Cuando la misericordia de Dios se derrame sobre esta humanidad. Cuando la misericordia de Dios venga sobre nosotros, sobre el mundo entero, sobre creyentes y no creyentes, entonces Dios va a decir, basta ya, detén tu mano. ¿Quién es el único que puede entonces dar punto final a esta pandemia del coronavirus? Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero miren qué hermoso.
y Jehová mismo se arrepintió. Y Dios mismo se arrepintió, mire, dice la palabra, de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Yo no sé cuándo el Señor permitirá que esto pase, pero yo estoy seguro que si clamamos a Dios su misericordia, va a pasar pronto. Si le pedimos al Señor que engrandezca su misericordia, que nos muestre su gloria, porque el Señor tendrá misericordia de quien tenga misericordia y será clemente con el que sea clemente. Nuestras oraciones, mis hermanos, entonces no están enfocadas en echar fuera el espíritu inmundo de coronavirus o el demonio de coronavirus. Nuestra oración está enfocada a que Dios nos guarde y engrandezca su misericordia hasta los cielos, para con la iglesia y para con toda la humanidad. Que el Señor nos perdone de nuestros pecados, que el Señor cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que entendamos que esto es un llamado y que en este llamado tenemos que reflexionar. Ahora, dice que el versículo 16: alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda, es decir, no estaba en la vaina, en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué significa eso? Humillación delante de nuestro Dios. Volvernos en humillación delante del único que puede librarnos, que puede guardarnos, que puede protegernos, que puede bendecirnos. Y volvernos con todo nuestro corazón en humillación delante de nuestro Dios. David asume en el versículo 17 la responsabilidad de lo que había hecho. Si bien es cierto, el pueblo de Israel era el que estaba en mortandad, de Israel, de Judá, él asume la responsabilidad de lo que había hecho, mis hermanos, porque muchas veces nosotros cometemos errores y las consecuencias las sufren los demás. Es decir, nuestros pecados también tienen consecuencias, como el pecado de Acán cuando fue derrotado Israel. Para tomar una ciudad tan pequeña no lo pudieron hacer porque Acán estaba en pecado y fue derrotado Israel. Nuestra vida en santidad o nuestra vida en pecado afecta también a los demás. No es solo yo, como a veces dicen en el mundo, pero es mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiero. Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No. Primero, no es ni nuestra vida ni nuestro cuerpo, todo es de Dios. Y segundo, cuando nos equivocamos también afectamos a los demás. Entonces David asume la responsabilidad y dice que el castigo venga solo sobre él y que no venga la peste sobre el pueblo. En ese momento entonces el ángel de Jehová le ordena a David que se desplace a la era de Ornán Jebuseo, para que le construya allí, ¿qué? Un altar. Y miren qué hermoso y qué precioso es cuando David se desplaza hasta allá y llega y encuentra a Ornán Jebuseo con sus hijos, y está ahí con sus hijos, y cuando los hijos ven el ángel, entonces salen corriendo, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Ornán Jebuseo? Estaba trabajando. Esto es muy importante, mis hermanos, porque nosotros, en medio de todas las circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, debemos continuar con nuestra vida espiritual, adorando a Dios y haciendo lo que tenemos que hacer. Ahí Dios nos va a guardar, ahí Dios nos va a bendecir. El ángel de Jehová nos librará de todo mal. Entonces dice la palabra, en el versículo 21, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar altar de adoración a nuestro Dios. Amén. Para que cesen las situaciones, clamar a Dios su gran misericordia, clamar a Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, en oración, en ruego, en súplica, pedirle al Señor que esta situación cambie, porque la mortandad es mucha en el mundo entero. Ornán quiso darle a David todo,
para que ofreciera el sacrificio, pero David dijo: no, yo no voy a hacer algo que no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste. Nosotros tenemos que ofrecer ese sacrificio de oración, de adoración, de clamor a nuestro Señor. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿nosotros sabemos orar a Dios? ¿Sabemos clamar a Dios? ¿Podemos entrar en el lugar santísimo para estar en la presencia de Dios? Claro, mis hermanos, claro que sí, podemos hacerlo. Tus oraciones, mis hermanos, son oraciones del justo que pueden mucho. Y cada uno, mis hermanos, en nuestras oraciones podemos clamar a Dios. Muchas personas están sufriendo definitivamente cosas terribles por esta situación. Le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado, pero podemos clamar la gran misericordia de Dios para que todo esto termine. Basta ya, detén tu mano, dirá el Señor en aquel día, cuando las cosas cambien, cuando las cosas sean terminadas. Y entonces David ofrece un sacrificio. Compra el terreno por 600 ciclos de oro, cada ciclo de oro son como 17 clavos de oro, y compra ese terreno y edifica allí un altar a Jehová en el que ofrece holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Hasta ahí terminó, hasta ahí se acabó el juicio. Ya la espada no estaba desnuda en destrucción, ya no había peste, ya no había mortandad, sino que definitivamente después de adorar a Dios, de ofrecer sacrificio, en este momento es un sacrificio del Antiguo Testamento, nosotros en el Nuevo Testamento ofrecemos sacrificios vivos, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración a nuestro Dios. Amén. Qué hermoso, porque en el versículo 28 al 30 lo que estamos viendo es que después de que cesa todo esto, David siente en su corazón levantar es un altar permanente, o más bien el templo permanente para Dios. Y entonces allí en esa era donde se ofreció el sacrificio, David dijo: voy a construir la casa, versículo 1 del capítulo 22, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Es agradecer a Dios con todo nuestro corazón y es permanecer en adoración a Dios, porque el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Solamente en el tiempo de la prueba, de la angustia, de la necesidad, no. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoremos siempre en espíritu y en verdad. Este es un llamado de atención, como decía mi hermano, este es un llamado a la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando vinieron cada una de las plagas a Egipto, era una reflexión en cada una de ellas. Ahora nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida, mis hermanos, y que el mundo reflexione en su vida. Que reflexione en el mundo. Yo he visto, y es lo que más quiero hacer énfasis hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es que a pesar de lo que estamos viviendo, no he visto, o Dios no está viendo corazones contritos y humillados. No está viendo el Señor un corazón que se humille, un corazón que se arrepienta, un corazón que quiera cambiar, un corazón que quiera que las cosas sean diferentes en su propia vida. Y como decía, estamos esperando es que pase toda esta circunstancia para volvernos a todas las cosas del mundo. Ese es el pensamiento de la humanidad. La humanidad es que se pueda volver a todas las cosas del mundo, excepto a la adoración a Dios, excepto al clamor a Dios, excepto a una vida consagrada, a una vida de santidad, a una vida que agrade a Dios. Eso no lo está pensando el mundo. El mundo está pensando en volverse a las cosas del pecado. Por eso en Ezequiel capítulo 33 el versículo
3, porque este es un llamado de atención para la iglesia y para las personas que no están todavía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Capítulo 33, versículo 13 dice la palabra de Dios: cuando yo dijera al justo, ¿dónde están los justos? Amén. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás. Qué hermoso y qué precioso que Dios nos diga: estás justificado, estás santificado, estás perdonado. Y él, confiado en su justicia e hiciera iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nuestra vida de consagración a Dios no puede ser por un tiempo y después apartarnos de los caminos del Señor y hacer maldad e iniquidad, porque no serviría de nada nuestro tiempo de consagración si después cometemos pecado. Nos podríamos justificar y decir: pero yo soy cristiano hace 20 años, yo fui cristiano hace 30 años. Sí, no importa el tiempo que llevemos en los caminos del Señor, el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidarnos cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y esta salvación, mis hermanos, tenemos que cuidarla. No podemos descarriarnos en ningún momento, porque si no viene un juicio que dice que morirá por su iniquidad que hizo. Y todo el tiempo de consagración, ¿qué pasó? Todo el tiempo de oración, de vida cristiana, ¿qué pasó? Pues se va por la borda, porque por el pecado, dice, morirá por la iniquidad. Y en el versículo 14 habla a las personas que no son de la iglesia. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué está abierto al mundo entero? El Señor dice: el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. En este llamado de atención, en este juicio, los brazos abiertos de Dios. Jesucristo está tocando y llamando a la puerta. Y si alguno abre su corazón, entrará a él y cenaré con él, dice el Señor. Es un tiempo en el cual está abierta la gracia y la misericordia de Dios para el mundo entero. Para todas las personas de la humanidad está abierta la gracia de Dios. Es el tiempo donde dice: si se convirtiere de su pecado, es solamente una decisión de que las personas del mundo quieran cambiar su vida y alcanzar misericordia de Dios en el oportuno socorro, y hiciere derecho y justicia. Versículo 16, qué hermoso y qué precioso. Esto es maravilloso porque pasó con nosotros cuando estábamos en el mundo. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Es lo más grande de Dios. Imagínate, hermano, nosotros mismos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, un día aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. La sangre de Cristo nos limpió del pecado y de la maldad. Nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, fuimos perdonados, fuimos santificados. Y dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Eso es para el mundo y eso lo vivimos nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor. Amén. Entonces, mi hermano, no nos vayamos a acordar de nuestros pecados que hayamos cometido, porque podemos decir: por mi vida pasada estoy pasando por esto. No, dice: no se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Cuidemos nuestra vida espiritual, mis hermanos. Es un llamado a seguir nuestra vida de consagración a Dios. Es un llamado a continuar en nuestra vida de consagración a Dios. Esta es una decisión personal. No podemos decir: bueno, yo me consagro cuando mi esposa se consagre, cuando mi hijo se consagre, cuando mis papás se consagren, cuando el barrio se consagre, cuando mi suegra se convierta. No,
Es una decisión propia. Pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra decisión de consagración es una decisión propia. Y en esa decisión de consagración es donde dice el Señor, ciertamente vivirá. Amén. Ciertamente vivirá. Y recordemos, mis hermanos, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Amén. Añadidas. Entonces, estamos pasando por una situación difícil. No ha sido fácil. La economía ha sido afectada. Los empleos han sido afectados. A veces es difícil la economía. Pero Dios nos dice en esta mañana, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Volvámonos a Dios con más de nuestro corazón, más. Si antes llevábamos una vida consagrada, donde orábamos cada 10 meses, vamos a orar más seguido. Si antes llevábamos una vida de consagración, donde ayunábamos cada 5 años, menos que no dijeron amén, o sea, no estoy hablando de mis hermanos, amén, o sea, más bien, si antes llevamos una vida de consagración, de orar sin cesar, vamos a continuar ahí, amén, de orar sin cesar, vamos a continuar en la oración, vamos a continuar. Llevamos un tiempo que la iglesia estuvo cerrada, 1 año más o menos, un poco más, y en ese tiempo pues nadie nos invitó a orar, a ayudar, a leer la Biblia, pero yo sé en el nombre de Jesucristo que mis hermanos guardaron esa relación con Dios, se mantuvieron en esa relación con Dios, porque es que no necesitamos que estemos ahí, que nos estén diciendo, eso nace del corazón, así dice una canción, ¿no? Nace del corazón, nace del corazón. Entonces, nace del corazón lo que nosotros hagamos para Dios. Y debemos seguir, mis hermanos, ahí. No nos fijemos en las circunstancias del mundo. Dios es poderoso para convertir la maldición en bendición. Amén. Miren, pero estamos pasando por una situación terrible. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios dice que la maldad en el mundo se aumentará. O sea, que no vamos a esperar cosas mejores hacia el futuro, sino la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Donde estemos, en lo que vivamos, es la gloria de Dios sobre nosotros. Tenemos luchas, amén. Pasamos por circunstancias difíciles. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada uno de nosotros tiene una circunstancia delante de Dios, tiene una petición delante de Dios, tiene una necesidad delante de Dios, y el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero ¿sabe qué Dios está esperando? Que en medio de la oración nosotros le digamos qué es lo que estamos esperando, qué es lo que quieren que yo os haga, dice el Señor. Le dijo a un cieguito que era evidentemente ciego, le dice el Señor Jesucristo, ¿qué quiere que os haga? El cieguito hubiera dicho, pero no me ve que estoy ciego. Pero es que Dios quiere que nosotros le digamos con nuestras palabras qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos. Todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo concederá. Amén. Y entonces, por más evidente que sea, Señor, pero es que no te das cuenta, Señor, es que no ves mi situación. No, vamos en oración al Señor y le decimos, Señor, tú eres poderoso para glorificar. Esta es mi petición. Yo quiero, Señor, esto. Y cada uno de nosotros tiene una petición muy especial delante de Dios. Todos tenemos diferentes necesidades, pero vamos en oración delante de nuestro Dios. Amén. No nos dejemos distraer por las circunstancias. No nos dejemos, no le pongamos la situación a las noticias nefastas de cada día, sino pensemos, como dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos sean siempre en lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. Perseveremos en las promesas de Dios. Perseveremos en la promesa de Dios. Mis hermanos, nos es necesario perseverar creyendo a lo que Dios nos ha dicho.
Porque si miramos las cosas decimos, esto está difícil, esto está terrible. No, es que da miedo. No sabemos qué hacer, qué camino tomar, cómo le movemos, cómo le hacemos, cómo, si es que yo veo que ni mi suegra cambia, no, esto está difícil. Entonces uno se desanima ante las circunstancias, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros nos fortalecemos en las promesas de Dios. Amén. Que nuestra fe no falte, mis hermanos, y nos fortalecemos en las promesas del Señor. Estamos pasando, yo sé que cada uno tiene su situación, pero yo le digo, mi hermano, fortalezcámonos en las promesas de Dios. Amén. Tenemos la oportunidad gloriosa de decir, yo he creído y voy a ver la gloria de Dios. Yo he creído. Mis hermanos, esta palabra es para que la tomamos, nos apropiemos de ella. Muchas veces el Señor tuvo que jurar por sí mismo para podernos hacer entender que lo que Dios dice es verdad. Porque somos dados a no creer lo que el Señor dice. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Eso es una promesa de Dios. Nuestras vidas están guardadas con Cristo en Dios. Amén. Y pelear esa buena batalla de la fe. Pelea esa buena batalla de la fe. En este tiempo también por la pandemia viene una situación en la cual vienen las famosas reformas tributarias. ¡Ay! Eso sí que, mejor dicho, impuesto sobre impuesto y sobre más impuesto, y uno ya no sabe ni qué es impuestos. Mis hermanos, Dios es poderoso para bendecirnos en medio de todas las circunstancias. Amén. Dios es poderoso para bendecirnos en medio de todas las circunstancias. Y Él siempre nos bendecirá un poquito, no, hasta que sobreabunde. Porque es la forma de que se vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Es la forma en que se ve la gloria de Dios en nuestras vidas. Como le dijo a Lázaro cuando llegó después de que le dijeron, ¿por qué no vino? No se habría muerto. No, es para que se vea la gloria y el poder de Dios sobre la muerte. Entonces, cuando las circunstancias apretan, mis hermanos, es porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando las circunstancias son un poco difíciles y complicadas, es porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el mover de Dios. Vamos a ver el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural y gloriosa. Amén. Nos ponemos de pie, damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición gloriosa. Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Ahí es donde nosotros nos mantenemos. Ahí es donde nosotros seguimos buscando y perseverando, diciendo, Señor, te anhelo con todo mi corazón. Con todo mi corazón te anhelo. Anhelo tu presencia, Señor. Si tú estás con nosotros, es suficiente. Si tu presencia está en nosotros, es suficiente. Con que tú estés, Señor, es suficiente. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y entonces nos movemos en buscar y en mantener esa relación con nuestro Dios. Amén. No nos dejemos mover de nuestra manera de pensar, mis hermanos. El diablo quiere distraernos. Mire, el diablo, iniciamos diciendo que el diablo incitó a David a hacer cosas que no correspondían. El diablo puede incitarnos de pronto a hacer cosas que no corresponden. Porque nos dice, mire, está pasando por esto, entonces haga esto y yo le aconsejo de esto. Nosotros no estamos en la potestad de Satanás, estamos en el reino de Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios es el que nos guía para hacer todas las cosas. Amén. Entonces lo hacemos con todo nuestro corazón. Yo les digo, mis hermanos, no hay nada más grande y más glorioso ante los ojos de Dios que una vida consagrada al Señor. No hay nada más. No hay nada más grande, no podemos ofrecer nada. No es por obras, sino que nos consagramos a Dios. Le decimos, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Padre Santo. Dios sabrá qué hace con nosotros. Él tiene un propósito. Él tiene un pensamiento de paz. Él tiene un camino más alto que nuestro camino. Amén. Pero es dejar que
de Dios obre en nuestras vidas. Es dejar que el Señor se glorifique cada día más, que el Espíritu de Dios nos guíe para que podamos movernos bajo la unción del Espíritu Santo. Ya no guiados por la mente humana, por el corazón humano, sino guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a